minutos y para hablar de este tema estamos en contacto con la meteoróloga Matilde Rusticucci. Muy buenas tardes, Mariela Diegues la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Matilde, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que este verano se nos juntaron varios efectos climatológicos, ¿no? Uno es la transición a la que nos está llevando el cambio climático, que es a cada vez seguir aumentando las temperaturas del planeta, pero sobre ese cambio climático, sobre ese aumento tan sostenido de la temperatura a nivel global, tenemos este verano que en particular viene de una sequía muy extensa de hace varios años, ¿no? Esta sequía hace que el aire esté mucho más seco, el suelo esté mucho más seco, se exacerben entonces las olas de calor, se exacerba el calor debido a que el suelo está muy seco todavía, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? ¿Hasta cuándo va a durar este calor en todo el país? En las principales ciudades del país hace muchísimo calor. Y por ahora, los pronósticos oficiales que hace el Servicio Meteorológico Nacional, obviamente nos sigue dando calor, temperaturas quizás no tan elevadas como las que tuvimos ayer, pero sí por encima de los 30, 32 grados durante toda la semana. Y si pensamos un poquito más allá, los pronósticos trimestrales, o sea, para el marzo, abril, mayo, todavía siguen dando temperaturas por encima de la media, o sea que esperamos un otoño todavía cálido. Esto es, como usted mencionaba, producto del cambio climático, ¿es una consecuencia de eso? Bueno, justamente, si bien no se puede atribuir directamente cada ola de calor al cambio climático, sí sabemos que el cambio climático lo que genera justamente es mayor frecuencia de olas de calor, como esta que estamos viviendo. Este verano que fue excepcional, que ya venimos de un noviembre con registros récords, desde que se tiene registros justamente, con temperaturas récords. Venimos desde noviembre y la sucesión de olas de calor nos muestra una característica típica del cambio climático, o sea, aumento de frecuencia de olas de calor, intensidad de olas de calor y en muchos casos duración de olas de calor. Ahora, este calor, por supuesto, afecta a las personas, pero también estamos teniendo una sequía prácticamente sin antecedentes en todo el país, ¿no? ¿De qué manera impactan estas temperaturas, además de en la salud de las personas, en la sequía? Bueno, justamente este calor tan intenso se retroalimenta con esta sequía y produce, por ejemplo, los incendios que estamos viviendo lamentablemente en casi todo, en buena parte de nuestro país, porque es muy fácil de producir combustión, las temperaturas, cualquier temperatura tan elevada apoya este incendio, se retroalimentan ambos efectos y entonces se perjudican no solo nosotros, nuestra salud, sino también los animales, como hemos visto lamentablemente, la vegetación, los cultivos, toda mucha actividad productiva que depende fuertemente del clima está afectada por la sequía y por el exceso de calor, de temperatura. Los incendios nos han dejado también sin electricidad esta semana en algunos lugares de Buenos Aires. ¿Qué podemos hacer las personas para evitar que siga avanzando el cambio climático con estas consecuencias que nos están afectando a todos? Mira, la solución para por lo menos desacelerar un poco el cambio climático es dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. Eso cómo lo hacemos cada uno de nosotros en la medida que utilizamos energía que proviene del petróleo. Toda la energía que usamos, si proviene del petróleo, es claramente emitir cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por supuesto que esto requiere de políticas públicas que implican cambio de matriz energética por energías más limpias, pero nosotros desde nuestras acciones deberíamos tener claro que tenemos que, en principio, no derrochar la energía que estamos utilizando, no derrochar energía eléctrica, no derrochar energía de refrigeración, etcétera. Pero además de eso, pensar en fortalecer los sistemas de reciclado, concientizarnos acerca de eso, acerca de que tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros emitimos con todas nuestras acciones
gases de efecto invernadero porque utilizamos la energía principalmente, que es la principal causa, ¿no? La energía. Pero por supuesto las actividades agrícolas también tienen su responsabilidad, las distintas actividades humanas. Pero yo creo que el primer concepto que tenemos que tener claro es que no hay que derrochar la energía que utilizamos y luego tratar de reducir la cantidad. Matilde, para hacer un repaso de lo que está pasando en el país, ¿cuáles son las ciudades con más altas temperaturas en este momento? Bueno, en este momento la ciudad de Buenos Aires y alrededores está sufriendo ese mapa que estás mostrando de temperaturas, claramente muestra esas zonas más rojas como más intensas, con temperaturas más elevadas. Sí, en nuestro país todo el centro norte está sufriendo esas temperaturas elevadas. Con 40 grados de calor, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, ya con más de 30 y tantos grados en realidad y con humedad, cuando hablamos de más de 40 es cuando empezamos a incluir la sensación térmica, que es justamente el aporte que nos da la humedad. Lo que hay que tener es tratar de evitar en lo posible exponerse al sol, tratar de evitar innecesariamente hacer ejercicios físicos en estas horas tan extremas, justamente, cuidar un poco la salud además de hidratarse. Eso es lo que recomiendan todos los sistemas de salud. También está haciendo mucho frío en Estados Unidos. Hay sorpresa en el norte porque también el invierno se está haciendo muy extenso, con tormentas, con tornados, con fenómenos meteorológicos realmente no habituales. ¿Esto es consecuencia también del cambio climático? Bueno, si bien el mismo concepto, ¿no? No podemos atribuir exactamente, puntualmente una ola de frío al cambio climático, pero lo que el cambio climático hace en general, como su palabra lo indica, es un cambio en el clima, en los climas a los que estábamos habituados hace 40, 50 años han cambiado, se altera dentro de un calentamiento generalizado, se alteran los climas, se altera la circulación. Entonces estos episodios de mucho frío, se exacerban los extremos, ambos extremos, los fríos y los cálidos. Todo tendiente a un calentamiento, por supuesto, pero sí, en muchos casos se exacerba el frío intenso porque cambia la circulación habitual que teníamos, la circulación normal que había. Sobre Argentina, Matilde, ¿cuándo había sido la última vez en que se registraron estas temperaturas tan altas? No tan altas como ahora, pero ¿cuándo había sido la última vez? Bueno, tuvimos varios casos. El año pasado, nomás en enero, hemos batido récords de temperatura. Fueron muy cortos las olas de calor, duraron 2, 3 días nada más porque fueron interrumpidas por masas de aire más frío, pero hemos batido récords el verano pasado, el enero del año pasado ya, hemos batido récords. Después tuvimos otro récord que es longitud de ola de calor, que fue en 2013, 2014, a fin del año 2013, que hemos pasado una Navidad y Año Nuevo terrible, con cortes de luz muy importantes también, sobre todo en el centro del país, que fue la ola más extensa, porque duró desde mediados de diciembre hasta casi mediados de enero, con una pequeña interrupción. Entonces, vamos batiendo récords de distintos tipos, ¿no? De duración de ola de calor, de valores puntuales de temperaturas máximas muy extremas, o sea, y este año tuvimos las dos cosas juntas. Si bien no llegamos a los valores del año pasado, que era casi 41 en Buenos Aires, eh, pero sí sucesiones de días por encima de estos umbrales tan altos, tanto en la máxima, que es la temperatura del día, un día sofocante, como en la noche, ¿no? La temperatura mínima no baja a la noche suficientemente. Hemos tenido récord de temperatura mínima alta este año. Matilde Rusticucci, meteoróloga, sobre esta ola de calor que está atravesando toda la República Argentina sin antecedentes. No hay registro en la historia del país de temperaturas tan altas. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Gracias a ustedes.